Hola a todos, gracias por la puntualidad. Sean bienvenidos a esta pequeña charla, este pequeño compartir que vamos a tener el día de hoy. Y bueno, me presento, mi nombre es José Luis Mendoza, abogado, y he venido trabajando aproximadamente quizás ya una década en temas de derecho de autor, licenciamiento, por supuesto, de derecho de autor, y entre estas licencias lo que vamos a ver hoy un poco el tema del dominio público. Trabajo no solamente con el mercado legislativo venezolano, sino entendiendo el contexto dentro de lo que he denominado los ambientes digitales. Es decir, y el ejemplo por excelencia lo tenemos aquí mismo en Internet, o aquí tenemos en esta reunión más de 20 personas de distintas partes del país. Si lo vemos nada más con Venezuela, sería algo micro, pero muy fácilmente podemos ver en nuestro día a día cómo consumimos contenido que está hecho en otros países, con empresas que están ubicadas en un tercer país y que adicionalmente seguramente utilizan estructura en un cuarto o quinto país. Entonces, mientras más termina de avanzar, si es que todavía falta algo por llegar, esta llamada globalización, más se entreteje y más se complica esos escenarios donde solamente hay una legislación en un solo país. Por esto es que hemos ido avanzando y por esto es que estamos avanzando como sociedad mundial en tratados de derecho internacional, en pactos internacionales para lograr pisos en común, en su gran mayoría, casi todo muy parecido, en aquellos aspectos que nos resultan de gran valor, de gran importancia y que, bueno, permitan evidentemente, por esa importancia que tiene el tema tratar, un entendimiento en común entre todos los países. Después citar otras áreas que no solamente el derecho del autor, la OIT regula el derecho del trabajo y hoy por hoy tenemos a nivel mundial salarios mínimos, uno más que otros, pero existe ese concepto de salario mínimo, de una jornada máxima de trabajo, unas más largas que otras, pero hay unos conceptos que se han ido estableciendo, no importa el país de que se trate. En derecho de los niños y adolescentes, nace precisamente de convenios internacionales, convenios y pactos que buscaban, pues, de alguna otra manera, resguardar y proteger los derechos de las personas que consideramos un poco más en estado de indefensión frente al derecho y que requieren una protección especial del Estado durante sus primeros años de vida hasta que llegan a la mayoría de edad. Entonces, todo lo que comúnmente llamamos en Venezuela la LOBNA, que son las siglas de la ley, donde nace esta materia específica en Venezuela, viene de un tratado también internacional. Como instituciones administrativas, las inspectorías del trabajo existen en muchos países y vienen de un convenio de la OIT. Asimismo, pues pasa con el derecho de autor. Existe la Organización Mundial de Derechos de Autor, que es una oficina dependiente de la ONU y de la Organización Mundial de Comercio. Sin embargo, la legislación o tratado principal no tiene tanto un carácter mercantil a nivel internacional, sino más bien un carácter de igualar todas las leyes. Y este es el Pacto de Berna, el Tratado de Berna. Este tratado centra las bases de básicamente todo lo que conocemos de derechos de autor en casi todos los países del mundo. Son muy pocos los países que se exceptúan y algunos, como Estados Unidos, pues bueno, seguramente con la capacidad que tienen, por ser potencia, lo firman, lo suscriben, pero no en un 100%, sino parcialmente. ¿Ok? Entonces, bueno, ya más o menos entrando en calor y yendo hablando un poco sobre el tema, no solamente nos vamos a enfocar en Venezuela porque sería bastante inútil analizar y comprender de manera aislada, sin relación con los otros países, porque como acabamos de decir, cada vez es más común que en cualquier relación entre dos o más sujetos, de alguna manera tenga que ver, esté involucrada legislación de un segundo país, de un tercer país, de un cuarto país. Es prácticamente inevitable que así sea. Ahora bien, tendríamos que empezar obviamente por lo básico. ¿Qué entendemos o qué es el derecho al autor? El derecho al autor es ese derecho, valga la redundancia, ese derecho que otorga el derecho, para hacer un poco un chiste acá,
el derecho de autor es un derecho que otorga el derecho a todos los autores, a todas las personas, seres humanos, que a través de su invención, de su creatividad, han logrado un producto intelectual. Es decir, es un conjunto de derechos, entendido que ellos pueden exigirlo al resto de la sociedad, que ellos tienen en virtud de que han dado una creación intelectual, una invención para beneficio de la sociedad. ¿Ok? En un principio, este conjunto de derechos van a ser, por un lado, económicos y por otro lado, morales. Y estas dos grandes columnas, el derecho económico creo que es muy fácil, es percibir un dinero a cambio del uso de su obra, porque bueno, ellos lo inventaron. Yo inventé este método para la fabricación de chocolate, que es más barato. Yo inventé esta medicina, yo inventé o escribí esta obra de teatro. Entonces tengo el derecho a percibir un beneficio económico por ello. ¿Ok? Son los beneficios económicos. Y el beneficio moral, que es el derecho a la autoría como tal, es uno solo, básicamente, y es irrenunciable. Yo no puedo renunciar a él. ¿En qué consiste? Es el derecho a que mi nombre siempre esté vinculado como autor de esa obra. Es decir, siempre que se nombre la obra de teatro que yo escribí, va a decir que el autor soy yo, no otra persona. El autor soy yo. Por eso que no lo puedo transferir, porque esa condición de autor solamente la poseo yo. No la va a poseer mis hijos que no me hereden, no la va a poseer mi cónyuge, no la va a poseer ninguna persona que a cambio de dinero yo pueda acceder a algunos otros derechos económicos. Es totalmente inalienable el derecho moral de la autoría. Siempre yo seré el autor de esa obra. Sin embargo, el derecho económico que nace de esa autoría, las regalías, los beneficios, etcétera, sí lo puedo vender, sí lo puedo transferir. Y pues evidentemente como autor, a la hora de mi muerte, forman parte de mi acervo hereditario, de mi herencia, y pasa entonces a mis herederos. ¿Ok? Pero el derecho moral, la autoría, nunca cambia de manos, ni siquiera con la muerte. El autor siempre será el autor. Eso es lo que nos quiere decir esta norma. Tenemos un gran detalle con la llegada de los tiempos digitales. No es otra cosa que saber hilar fino entre la copia física donde reposa una obra y la obra en sí misma. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo compro un libro, en una librería de la manera más tradicional que nos podamos imaginar, ese libro que yo estoy comprando físicamente es un objeto que en el mundo de las editoriales digitales lo han llamado el objeto físico libro, porque es un objeto obviamente físico, que es donde reposa ese libro, ese conjunto de hojas de la 1 a la 100, que está en un papel gramaje .20, que tiene una tinta china de un color determinado, etcétera, constituye en sí mismo ese grupo de características un objeto fácil de describir, fácil de aprender, y es el objeto físico libro, pero no está allí la obra en sí misma. Reposa una copia de mi obra. Pero yo no te estoy vendiendo a ti a venderte un libro, yo no te estoy vendiendo los derechos sobre toda mi obra, sobre cada uno de los ejemplares, y con el mundo de la literatura es quizás fácil de entender, que antiguamente usaba mucho esa palabra ejemplares. Yo hago un tiraje de 500 ejemplares, es decir, tengo 500 copias de mi libro, pero mi libro no se agota allí. Si vendo esas 500 copias, podré sacar después un tiraje de 1000 copias, de 2000 copias, etcétera. Porque yo no estoy en ningún momento cediendo los derechos sobre mi obra. Lo que estoy vendiendo es una copia para uso personal, para uso particular, para consumo privado. ¿Ok? Esa copia física que yo estoy otorgando, que yo estoy vendiendo, que estoy transfiriendo, llámese un libro, un CD, cuando antiguamente la música venía en CD, o bueno, un poco más moderno, sabemos que ahora algunos venden en pendrive con música, cualquier formato donde yo adquiera la obra, ¿ok? Lo único que me está dando derecho es a consumir de manera privada esa obra. Es decir, estoy hablando en términos generales. Quizás algún autor, bueno, permite que con la compra del libro tú puedas difundir, hacer proyecciones públicas, lecturas públicas, pero lo común, lo más común, es que solamente estás comprando el soporte físico porque es el que te va a permitir consumir la obra. Y el derecho que tienes es un consumo interno,
evidentemente la pregunta que siempre hacemos, ajá, pero ¿y si yo compro el libro, no se lo puedo prestar a mi esposa que vive conmigo? ¿O acaso eso va a ser piratería y me van a culpar de plagio porque le di la copia a mi esposa o a mis hijos para que leyeran también el mismo libro? Y la respuesta sencilla es no, no sería plagio, porque primero para que exista plagio debe existir la intencionalidad de hacerte pasar por el autor. Si yo bajo piratamente una película de internet y la proyecto en el patio de mi casa y cobro entrada para que la vean, pero nunca digo que yo soy el autor de esa obra, que la película la hice yo, ¿ok? No hay plagio. Hay un derecho, obviamente, contra el derecho de autor, contra los derechos económicos que veíamos antes, porque no le estoy pagando nada al autor ni a sus representantes por usar esa película, pero tampoco hay plagio, porque el plagio es cuando yo digo que yo lo hice. Ahí hay un pequeño detalle. Pero, cerrando un poco el paréntesis, el libro físico que yo tengo en mi casa es para consumo de las personas que están en mi casa. Y no porque en algún momento yo fui y declaré que en mi casa viven dos personas, un gato y un perro, sino porque sencillamente el uso privado se entiende así. El uso doméstico, el uso privado es el núcleo familiar que puede estar eventualmente incluso variar. Mañana tengo un nuevo hijo, entonces bueno, ya no son dos, sino que son tres, o los hijos crecen y se van, entonces bueno, ya mi núcleo familiar como tal excluye a esos hijos que ya no viven conmigo y que hicieron su vida familiar aparte, etcétera. Mientras que la copia digital, que es un archivo de computadora, que reposa en una computadora, es mucho más fácil ver que bastaría con sacar una copia de un archivo con prácticamente cero consumo de electricidad, según el archivo, por supuesto, y sin ningún gasto seguramente físico de hardware, porque qué tanto puede ocupar más una copia de un archivo en un computador, pero sigue siendo, obviamente, si lo hago con fines de distribuir, de sacar provecho económico, una violación a los derechos patrimoniales económicos del autor de la obra o su representante. Tampoco reposa en ese archivo la obra en sí misma, que el autor está de alguna manera beneficiándose. Un poco difícil, pero con práctica logramos definir bien claro esa línea entre el soporte donde viene la obra y la obra en sí misma. Todo soporte, toda obra que se distribuye, que se regala, que se vende, que se arrienda a través de cualquier medio, debe llevar una licencia de contenido si es que quiere diferenciarse del estándar, que es el copyright. El copyright, que es un estándar norteamericano, no es más que el que todos hemos escuchado en algún momento, todos los derechos reservados. ¿Okay? Todos los derechos reservados es la norma, es el piso cero, es como lo más común. Si yo me quiero diferenciar un poco de eso, tengo que establecer una licencia expresamente. O por último, por buenas prácticas, por políticas internas, a pesar de que voy a tener todos los derechos reservados, igual puedo utilizar una licencia. La licencia debe contener o debe mencionar sobre todo qué se va a hacer con 4 derechos relativamente básicos y que todos tienen obviamente un interés económico pecuniario, que es el derecho a la reproducción, lo que decíamos anteriormente, el soporte, hacer más copias de las que yo tengo. Si yo compré de manera online un PDF, un libro que me viene en un archivo PDF, sacar más copias de ese archivo PDF. Eso sería reproducción. Si yo compré un libro físico y tengo una fotocopiadora y le saco copias a todo el libro y la engrapo y la encuaderno y la tengo lista, son más copias de ese libro. Entonces eso es reproducción. El derecho de comunicación pública es montarme en un edificio y empezar a cantar, si es una canción, o empezar a contarle qué trata la historia de la película o el cuento que leí. Comunicar públicamente. Normalmente esto tiene que ver mucho con la publicidad. Utilizar una obra en un video que voy a subir a YouTube es comunicación pública, porque ese video que va a estar en YouTube lo va a poder ver cualquier persona. Entonces, ojo con eso, que es lo más común. Quiero hacer una imagen para redes sociales, quiero hacer un video porque ahora soy youtuber y me quiero hacer viral. Y lo primero que hago es buscar en Google la imagen bonita. Pero no tengo el cuidado, el reparo de ver, de validar si esa imagen bonita que conseguí en Google, en mi búsqueda, tiene los derechos que me permita usarla para lo que yo quiero. Porque muy probablemente no los tenga. Muy probablemente sean imágenes protegidas por copyright o por todos los derechos reservados, y todos estos derechos que estamos hablando aquí están reservados.
¿Qué significa reservados? Además, bueno, nada, que tienes que ir a hablar con el autor de esa obra, averiguar quién es, que muchas veces no es claro, y a través de autorización expresa nos permite el uso que queremos darle a su obra. ¿Qué va a pasar? Muchas veces el autor lo que va a querer es, bueno, un justo, muy probablemente el que él considere justo, intercambio económico a cambio de ese derecho. Mira, yo quiero utilizar tu canción porque me gustó mucho en una publicidad que voy a transmitir por 15 canales. Él dirá, bueno, si la vas a transmitir por 15 canales, benefíciame económicamente hasta cierto punto que yo considere adecuado y firmamos un trato. Pero no puedo hacerlo sin esa autorización del autor, ¿ok? A menos que esté en dominio público. Y eso ya lo vamos a ver más adelante. Después tenemos el derecho de transformación, que no es más que la obra derivada, es decir, yo tomaré esa obra que adquirí, que tengo entre mis manos de manera, digamos, legítima, y a partir de ahí crear otras obras. No sé si alguno ha podido ver una de las obras más famosas del mundo, la Mona Lisa, cuando los artistas obtienen una copia de la Mona Lisa, cualquier copia, por más sencilla que sea, y empiezan a intervenirla, y hacen una Mona Lisa que es rapera, o hacen una Mona Lisa que tiene dreslos, o hacen una Mona Lisa que canta alegremente por las mañanas. Todas son obras derivadas. Son una obra diferente de la Mona Lisa. No son la Mona Lisa auténtica, la Mona Lisa original, pero evidentemente están claramente inspiradas en la Mona Lisa y en consecuencia se ejerció sobre ellas para poder crearlas a ella una transformación, una edición, una modificación. Pero como está claramente inspirada en la obra original, para yo poder hacer esto de manera, digamos, abierta, pública, con una obra que no esté en dominio público, tengo que adquirir la autorización expresa del autor, ya sea que esta me la dé de manera gratuita o, bueno, a cambio de difusión, de un pago, etcétera, el convenio al cual podamos llegar. Y por último, el derecho de distribución, porque si yo ya tengo 20 copias que saqué del libro de mi fotocopiadora, ahora acabo con las 20 copias. Normalmente venderlas. Esa venta es entregar cada copia a una persona diferente que pagó un precio por ello, denominamos derecho de distribución. Y bueno, tan fácil como lo decimos, ¿verdad? Tenemos varias copias, varios soportes de nuestra obra y ahora nos vamos a encargar de hacerlo llegar a muchas personas. ¿Ok? El hecho de yo tener uno de estos 4 derechos no implica que tenga los otros 3. Ni siquiera teniendo 3 implica que tenga el 4 necesariamente. Entonces es muy importante que nuestra licencia mencione cada uno de estos puntos o su contenido para que sea lo más completa posible y pueda ciertamente resguardar los derechos que se están jugando en esa relación. Cuando hablamos de dominio público, quiere decir que yo voy a poder reusar esa obra que estoy adquiriendo o que tengo entre mis manos de manera legítima. Voy a poder redistribuir, recordemos que distribuir es entregar a otras personas, para que cada persona vuelva al estadio 1 de donde yo estaba cuando adquirí mi obra. Entonces, si digo que mi obra está en dominio público, la puedo volver a usar varias veces, no hay un límite de uso. No sé cuántos acá serán usuarios activos de estas plataformas de streaming o apps que nos ponen películas y eso. Ellas eventualmente, cuando uno alquila, si alguno ha podido ver, un título, una película, una serie, nos dice, puedes ver este contenido hasta tal fecha. O sea, este alquiler que tú estás haciendo es por una semana, al mejor estilo del antiguo Blockbuster video o de los clubes de video casero, donde te decían, bueno, llévate la película por 3 días en tu gran cassette de VHS, y si no la ves en esos 3 días, bueno, te damos 3 días más por mitad de precio. Hay un periodo. Entonces, este reusar se refiere mucho a eso, ¿no? La puedo usar cuantas veces yo quiera, sin periodo. De redistribuir, bueno, voy a sacar copias y de esas copias se las hago llegar a otras personas. Combinar y adaptar es, bueno, voy a hacer una obra derivada. De esto que me gusta, me voy a inspirar y no voy a intentar ocultarlo porque no voy a hacer un plagio. Me voy a inspirar y voy a hacer esta nueva obra. E incluso muy posiblemente para mí sea importante que se sepa de manera pública que mi obra está inspirada en otra obra más famosa, una obra que la antecede, una obra que tenga historia. ¿Ok? Entonces, de allí combinar y adaptar sería de alguna otra forma transformar. ¿Ok? Que es lo que denominamos obras derivadas. En este mundo en el que nos estamos moviendo existen básicamente 2 grandes grupos, que es el dominio privado y el dominio público. El dominio privado lo que es el derecho de propiedad por excelencia. Como esto es mío, yo limito quién lo puede usar, yo limito cómo lo van a usar, por cuánto tiempo lo van a usar,
y en general en qué condiciones va a tener un uso, porque es mi propiedad. Y ese derecho de propiedad pudiera llegar incluso al derecho de destruir lo que es mío. ¿Ok? Entonces siempre es como una prohibición, si nos damos cuenta, ¿no? O sea, el derecho de propiedad es restringir quién tiene acceso y quién no a determinado bien o servicio. En este caso, como el bien es mío o el servicio es mío, yo prohíbo el paso de carretera, yo prohíbo que pasen a hacer ruido, yo prohíbo el paso a alta hora de la noche, prohíbo, prohíbo, prohíbo. O sea, el derecho de propiedad se fundamenta en prohibiciones, ¿ok? Separar lo mío del resto. Y eso obviamente puede, de alguna u otra manera, inclusive incurrir en cierta violencia, porque hay esa separación, esa ruptura. Mientras que el dominio público es la prohibición de las prohibiciones anteriores. El dominio público no es otra cosa que cuando una determinada obra, ya vamos a ver en qué escenario, pasa al dominio público, cualquiera la puede utilizar sin un permiso. Cualquiera la puede usar, cualquiera puede redistribuirla, sacar copias, obras derivadas, etcétera, sin pedir permiso expreso, porque ya la obra está en dominio público. Ojo que igual hay herederos que eran titulares de los derechos económicos de esa obra. Inclusive a veces pueden ser fundaciones o algunas empresas. ¿Por qué digo esta salvedad? Porque si bien es cierto, si está en dominio público, yo no requiero autorización expresa, puede considerarse elegante que yo igual la solicite o que al menos notifique que voy a hacer uso de la obra en cuestión. Si hay una fundación que está administrando todo el capital cultural, intelectual, la herencia de un artista que murió hace un número de años, y yo quiero usar su obra para un video, para una fotografía, para una creación mía, puedo, de manera muy elegante, notificar a esta fundación, voy a hacer tal uso. Ellos no podrán negarse y muy seguramente agradezcan que uno notifique el uso y así ellos poder hacer un seguimiento más detallado del uso actual de la obra de este autor o autora. Pero tengamos en cuenta que no es necesario, como sí lo es cuando está en dominio privado. Porque el dominio privado es una serie de prohibiciones. Entonces, ¿de qué manera yo levanto esa prohibición? A través de la prohibición del dominio privado, que es lo que dentro de Creative Commons han denominado licencia cero. ¿Ok? Precisamente, hablamos acá, la licencia cero es una de las formas que tiene el material de hacer ese tránsito, ese viaje del mundo privado al mundo público. Como el copyright o todos los derechos reservados son la norma, el estándar, digamos, casi que universal, toda obra, toda creación intelectual cuando nace, nace protegida dentro de ese espacio privado, que es el copyright, dentro de todos esos derechos reservados, y permanece allí hasta que en algún momento quizás, pues bueno, pueda tomar la decisión de pasarse al dominio público. Pero empecemos con la primera pregunta que tenemos aquí. ¿Cuánto tiempo hay que esperar? Mira, 50 años contados a partir del 1 de enero siguiente a la muerte del autor. La fórmula es un poquito larga, pero una vez que nos las entendemos es muy lógica y muy fácil de entender por qué es así. Cuando un autor muere, empieza un conteo, según el Tratado de Berna, empieza un conteo de 50 años, que no es más que un periodo de gracia que otorga el legislador, el Estado, a los herederos de esta persona para que, bueno, se beneficien económicamente, disfruten todavía un poquito más. Y ya después de ello, pues bueno, seguramente el Estado va a venir y si alguien debe va a cobrársela, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el tiempo son 50 años, contados a partir del 1 de enero del año siguiente a la muerte del autor o autora. Por eso es que en enero celebramos el mes del dominio público y por eso es que el 1 de enero es el Día Mundial del Dominio Público, solo que bueno, con la suerte que cayó ese día, digamos, pues no está tan normal como uno quizás quisiera, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las maneras de transitar ese material, ese contenido que está allí de lo privado a lo público? Ya sea a través de 50 años contados después de mi muerte. Algunos autores aquí argumentan que puede ser un poco injusto que unas personas que van a vivir más que otras tengan más años de disfrute de su obra, pero ciertamente creo que no existe ninguna solución en la cual se pueda satisfacer a todos los involucrados. Se puede intentar satisfacer a los grupos más grandes o a los grupos más necesitados, etcétera, con algún criterio, pero imposible satisfacerlos a todos. ¿Ok? Y la segunda forma de ese transitar de lo privado a público es lo que Creative Commons ha denominado licencia cero.
que no es otra cosa que cuando yo, a través de esta licencia, expresamente digo, dentro de ese derecho de propiedad que tengo, no lo quiero quemar, pero sí quiero regalárselo a la gente en la calle, en la vía pública, donde se pueda. Entonces, esta licencia cero puede contar a partir del día siguiente de que la obra existe. No hay que esperar 50 años, no hay que esperar toda la obra del autor. Y se utiliza mucho o tiene un gran contexto, por ejemplo, en el mundo de la salud. Porque si yo creo un medicamento, una fórmula revolucionaria que está curando la enfermedad más horrible de nuestro tiempo y no hay ningún ser humano, quizás esa persona que logró esa invención, esa creación, se encontraría tentada a, no, a entregarla a la sociedad para que se beneficie, porque es un tema médico, un tema de salud. Pero eh, no necesariamente tiene que ser así. Si fuera así, no tiene que esperar los 50 años más su muerte, sino que sencillamente a través de esta licencia cero, o decirle a la sociedad de manera abierta, en el disfrute de su derecho de propiedad, esto es mío y quiero que quien quiera usarlo lo use, sin pagarme nada. Porque tampoco podemos obligarle a ella como autora o autor a que haga derecho de un uso. Si se quiere regalar este derecho, pues se puede hacer, sobre todo los derechos económicos en nuestra materia. ¿Ok? Bueno, esto era más o menos lo que les traía de introducción. Veo por acá en el formulario que ustedes inscribieron para este evento. De nuevo, muchas gracias por su asistencia. Veo por acá que están interesados o curiosos por temas de derecho, por temas de redes sociales y marketing, que quizás no somos los más adecuados para responderlos. Pero hay una pregunta muy larga que era que yo me quería un momentico parar, porque creo que seguramente incorpora todas las dudas que puedan estar teniendo en este momento. Me dice, ¿puedo tomar imágenes prestadas de YouTube por unos pocos segundos para una obra audiovisual? No. De entrada yo te diría que no, no puedes. Porque los videos de YouTube ya no tienen, para empezar, en su gran mayoría, una licencia Creative Commons, como antes sí tenían. Y adicional a eso, entraríamos en toda una discusión muy técnica si es distinguible. Si yo agarro los 2, 3 segundos primeros de la canción de Shakira, seguramente cualquier persona del mundo va a distinguir que esa canción es Shakira, dedicada a su esposo o su expareja y su amante. Pero si quizás agarro los mismos 3 segundos para hablar de tiempo, que estén en medio o al final de la canción, dejen de ser tan identificables. Entonces, no se trata de un tema de métrica a rajatabla, sino un tema de entender que sencillamente eso que está allí está protegido por derecho de autor y que no lo puedes tomar a menos que tengas una carta física escrita donde diga que sí puedes hacerlo y te lo dice el dueño o la dueña de los derechos de autor. ¿Ok? Entonces, ojo por ahí. De primera, yo te diría, no, no se puede. Sé que hay gente que te va a decir que sí porque depende del porcentaje de segundos, pero realmente no es así. Hay un tema de importancia. Puede durar un segundo, segundo y medio, pero si con ese segundo y medio alcanza para yo relacionar cualquier canción con Shakira, con Alejandro Sanz, con uno de los más grandes, pues ahí va a haber un lolo, una mala intencionalidad y seguramente en un juicio caiga solo, por sí solo. Entonces, en principio, la respuesta será esa. Después nos consultan. El derecho de préstamo de imágenes para terceros. Eso sí, no lo tengo claro. Si estás escuchando esto, nos puedes dejar en los comentarios y te respondemos porque no entiendo muy bien qué significa o qué nos quisiste comentar con derecho de préstamo de imágenes para terceros. ¿Ok? No me queda muy claro y no quisiera aventurarme a decir algo si no sé muy bien qué es lo que están pidiendo. El tiempo en que en Latinoamérica y el mundo pasan a dominio público, ya lo vimos. Son 50 años contados a partir del 1 de enero del año siguiente de su muerte. ¿Ok? Y por último, ¿cuáles son los registros que te deben hacer para preservar una obra mundialmente? Mira, hay otro material, seguramente lo puedes buscar en redes y lo vas a conseguir gratuito de nosotros mismos, pero hay que hacer diferencia entre registro de autor y licencia de autor. El registro es una prueba, un medio probatorio que deja sentado quién es el autor de una obra. Ojo, es una prueba que puede ser refutada, es una prueba que puede ser demostrada como mentira, ya sea porque de verdad sea mentira, o ya sea porque, bueno, llega otra persona, otro hijo, otra hija, y dice, mira, yo nací 5 días antes y aquí está mi cuenta de nacimiento, y él me dejó todo eso. Entonces, no es un derecho que esté totalmente claro, ¿ok? Pero sí te digo, permíteme un segundo, ajá, que para reservar, proteger tu derecho de autor a nivel mundial,
solamente tienes que crear un registro y una licencia. La licencia puede ser, por ejemplo, Creative Commons, que son gratuitas y que te permiten un máximo control sobre lo que quieres que se haga o no se haga con tu obra. Y el registro, yo te recomendaría SafeCreating, porque es gratuito y solamente tienes que pagar cuando necesitas una copia de ese registro. Cuando tú necesitas un papel que diga que el notario o la notaria ciertamente sellaron ese documento, lo vieron, lo autenticaron y ese documento reposa en alguna parte, qué sé yo. ¿Ok? Entonces, SafeCreating genera ese registro y además que tiene algunas alternativas muy llamativas desde el punto de vista de lo tecnológico, del blockchain, de la criptomoneda, etcétera. Y después que yo tengo mi registro de derecho de autor, paso entonces a mi licencia. Un detalle importante, y con esto cierro, el derecho de autor nace desde el mismo momento en que la obra está allí ya en la cabeza formada y empiezo a darle forma a la roca, al tallo de madera, a lo que sea que voy a trabajar de manera artística. ¿Por qué digo esto? Porque no es que el que llega primero gana con respecto al registro, cuando el registro de propiedad intelectual es entre varias personas, porque varias personas pertenecieron a la creación de la obra en sí mismo, sino que sencillamente, como muchas cosas en el derecho, termina volviéndose un tema de derecho probatorio. Y puede ser que Juana hizo el primer café del mundo, pero Eduardo vio y lo hizo más rápido. ¿Ok? Entonces, ¿cuál de los dos es el mejor café? Es un tema totalmente subjetivo, evidentemente. Que yo tengo que registrar mi obra para poder disfrutar de... No, no tienes que registrar la obra, pero en ese derecho probatorio va a ser más fácil defender, demostrar, hacer valer tu derecho de autor moral en juicio que si no tuvieras ese papel, que si no tuvieras el arreglo, el convenio, el correo electrónico, como sea que ustedes firmaron. Pero hay que ir acostumbrándonos a la cultura, a la mentalidad del derecho probatorio. No se trata solamente de decir, hay que poder, evidentemente, demostrar. ¿Ok? Las demás preguntas se repiten un poco. De todas formas, le invito a que estén muy atentos a nuestras redes sociales y por allí podrán hacer preguntas, estar atentos a otros eventos y hacernos llegar sus inquietudes para nosotros intentar, pues, colaborar con alguna respuesta. Muchas gracias. De verdad que sí. En pantalla están viendo desde hace algunos segundos mis redes sociales y mi correo electrónico. Estamos a la orden para seguir conversando y espero vernos en una nueva oportunidad. Gracias.